sobre la consulta propuesta, bueno, que ya aclaró muy bien la posición Morena. ¿Y usted qué dice al respecto, Francisca, sobre el tema del aborto? ¿Están ustedes a favor o en contra de la despenalización y qué ruta debe de seguir? Buenos días. Pues muy buenos días y muchas gracias por el espacio. No escuché muy bien las posturas, pero por supuesto, yo como parte de un observatorio feminista, nuestra organización se llama Clara Zetkin, Observatorio Feminista, y por supuesto que nosotros estamos a favor de la despenalización del aborto y el derecho que asiste a todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y al ejercicio pleno del derecho que se les otorga en el cuarto constitucional, que tiene que ver con el derecho al número de hijos, al espaciamiento de estos, que bueno, esto es una controversia porque la mayoría de las reformas constitucionales que se hicieron después de que se aprueba la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México en el 2007, parece ser que se desata una andanada de querer blindar para todos los estados el asunto de este derecho que asiste a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre sus funciones reproductivas, y creo que es un asunto que siempre ha estado en la agenda. Por lo menos las feministas siempre lo hemos tenido en la agenda, y tan es un problema urgente que es considerado un problema de salud público, porque las mujeres mueren por abortos mal practicados. Entonces, por supuesto que nosotros creemos que debe de darse el debate, por supuesto que nosotros creemos que debe despenalizarse el aborto y debe de ser un asunto de elección de todas y cada una de las mujeres de este país. Bien, entonces ustedes están a favor de esa despenalización del aborto o celebran que se haya el debate. Óscar, ¿cómo ves? ¿Quieres contestarle algo? Aquí está Óscar, que es impulsor del Código de Familia, creador. No sé si tengas algo que agregar. A ver, con Francisca Duarte. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por tus comentarios. Yo evidentemente estoy a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Creo que si bien es cierto de que el cuarto constitucional habla sobre el número y espaciamiento de los hijos, estamos hablando de otra cosa. Cuando se dice interrupción legal del embarazo, no estamos hablando de interrupción. Interrupción es parar algo para después continuarlo. Estamos hablando de la terminación de una vida. Y una vida distinta a la de la madre, la cual tiene derechos y debe ser protegido. Por otro lado, cuando se habla de un problema de salud pública y se dice de que mujeres mueren, yo creo que es importante contextualizar el problema de salud pública. Las cifras de 2014 que encuentro del Observatorio de Mortalidad Materna en México habla de que sí, evidentemente en 2014 hubo 80 muertes a nivel nacional por cuestión de aborto, de las cuales 2 mujeres murieron en Sonora por complicaciones derivadas de un aborto, de un aborto clandestino. Y esto lo contrasto con otros problemas de salud pública. Aproximadamente 3.800 mujeres murieron de hambre. Entonces, yo creo que el problema de salud pública de que mujeres mueren día por día a causa del aborto, como decía un tuitero de Quinta en una columna, pues en realidad no es el problema de salud pública al cual nos enfrentamos. Tenemos que hablar con datos serios y tenemos que hablar de qué es la causa de la causa. Yo creo que el recurrir al aborto, no creo que, y tú estarás de acuerdo conmigo, que no es una decisión fácil y creo que ninguna mujer desearía hacerlo. Pero tenemos que, más allá de ir a los temas de aborto y
y decir de que el cuarto constitucional y un problema de salud pública, vamos hablando con datos reales. Ok. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto, para eso se trata. Mira, a veces se trata de minimizar el asunto de la dimensión del problema del aborto, ¿no? En nuestro país, a pesar de todo, a pesar de que se quieran a veces enmascarar las cifras, la realidad es que salvo el Distrito Federal, las 31 otras entidades del país, las mujeres siguen practicándose el aborto en condiciones de clandestinidad, insalubres y sin tener ninguna de las condiciones sanitarias básicas para asegurar que este procedimiento, que es un procedimiento sencillo, les asegure a ellas salir airosas de este trance, ¿no? O sea, evidentemente nosotros estamos de acuerdo en que el aborto es un último recurso, un recurso al que muchísimas miles de mujeres recurren en este país y en muchos otros países, tanto así que la Organización Mundial de la Salud lo ha considerado un grave problema de salud, sobre todo en los países menos desarrollados, dentro de los cuales pues está México y muchos países de América Latina. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se dan 22 millones de abortos, ¿sí? Estos 22 millones de abortos generalmente termina el 45% realizados de manera insegura, y los países más afectados por este asunto son los países menos desarrollados, como ya lo dije, entre los cuales destaca América Latina, África y Asia. En nuestro país el aborto ha sido un asunto que parece ser tema de los legisladores. Y hablo de legisladores en términos masculinos, porque efectivamente han sido los hombres los que han legislado con respecto a un asunto que solo compete a la decisión y a la realidad de las mujeres, ¿sí? Fíjate que en la 58 legislatura, aquí en el estado de Sonora, cuando se aprueba la reforma constitucional, fueron 20 legisladores varones, ¿sí? 20 legisladores varones que hicieron e impulsaron esta reforma legislativa esta reforma legislativa que finalmente tiene que ver con asuntos no del orden de querer proteger la vida, ¿sí? Como muchos dicen, ¿sí? Si de verdad se quisiera proteger la vida, creo que estaría por encima de todo el proteger la vida de las mujeres y asegurarles condiciones para el disfrute de la vida de una manera más plena. Pero aquí siempre ha operado una doble moral de los varones, ¿sí? Por un lado se dice que se protege la vida, por un lado se legisla y se penaliza y se es muy punitivo con respecto a las funciones reproductivas de las mujeres. Por el otro lado, cuando esas mujeres tienen a los hijos y viven en condiciones precarias, como vive la mayoría de las mujeres en este país, ante eso no se dice nada. Entonces existe una doble moral dentro de la cual existen otros intereses, ¿sí? Intereses confesionales generalmente, que buscan tener contentos a grupos, sobre todo que propugnan por agendas de carácter religioso. Entonces, desde mi punto de vista,
el no reconocimiento de este problema como un problema de salud pública lleva a que muchas mujeres en los otros 31 estados de la República sigan practicándose los abortos, porque el aborto siempre lo hemos practicado las mujeres, siempre, y es un asunto que lo acepten o no lo acepten los varones, lo legislen o no lo legislen, las mujeres siguen abortando en este país y siguen muriendo también por este motivo. Entonces, creo que si se habla de la vida, a mí me gustaría que me dijeran sobre qué vida están hablando, ¿sí? Sobre qué vida están hablando, porque aquí lo que menos se respeta es el derecho a la vida de las mujeres. Muy bien, pues interesante, Francisca, tu posición. No sé si quieres agregar ya algo más. Óscar, yo creo que hay que escuchar más, por supuesto, a las mujeres y por eso hemos invitado a ella. Darbe vino para dar un punto de vista externo como abogado. De hecho, estuvimos consultando a Leila Acedo, es decir, no pudo. Silvia Núñez del Observatorio del Feminicidio en Sonora no pudo tampoco entrar al debate hoy y por eso era necesario escuchar a una voz femenina. Bien, ¿algo más, Óscar, te quieres agregar ya para cerrar con esto y incluso ir concluyendo el tema? Porque hay muchos comentarios de la audiencia. No, pues darles gracias y sí me gustaría pues pasar de generalidades y pasar de muchas y de pasajes comunes, pues hablar de las dimensiones reales del problema. Estoy de acuerdo con ella de que esto se debe de abordar de forma transversal, de que evidentemente la legislatura le queda de ver en programas de atención a la mujer. La 58 legislatura también, en defensa de ellos, debo decir de que se logró en aquella legislatura sacar pues, las disposiciones de paternidad responsables más avanzadas del país, en el Código de Familia, el valorizar el trabajo de la mujer. Entonces, yo creo que se debe de trabajar en políticas públicas transversales de apoyo a las familias. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida de todos, de la madre y de su hijo. Muy bien. Pues, Francisca, ¿algo más para agregar, para finalizar contigo? Sí, mira, yo nada más quería comentar algo que dice Jorge Carpizo y que me llama mucho la atención porque ustedes saben que Jorge Carpizo es un investigador, es una persona muy reconocida y que dice que cuando la Constitución se refiere a la persona como titular de derechos y libertades, lo hace del ser que ya nació. Y esto está atravesado en los artículos 1, 4, 5, 14, 16 y 17 constitucional, donde dice que debe de quedar claro que el embrión y el feto no tienen calidad de persona, no son titulares de derechos fundamentales. Esto lo dice Jorge Carpizo y tiene mucho que ver con la reforma al artículo 1 constitucional de la Constitución Política del Estado de Sonora, donde dice que el Estado de Sonora tutela el derecho a la vida al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo entra bajo la protección de la ley y se le repunta como nacido. ¿Cómo va a repuntar como nacido? Me pregunto yo, para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Creo que incluso esta reforma constitucional tiene una serie de contradicciones y controversias con respecto al espíritu mismo del derecho. Del derecho como ley máxima, digamos, o como ordenamiento jurídico que rige la vida de este país, que la misma doctrina jurídica dice que la vida de las personas es el bien jurídico fundamental, entendido
por persona aquellas que tienen la característica fundamental de ejercer el raciocinio. Entonces, son cosas que incluso nos quedan a deber porque parece que fueron hechas por gente que ni siquiera tiene idea de las leyes, del espíritu de las leyes, no conocen los conceptos mínimos de filosofía que están inmersos en la doctrina jurídica. Entonces hicieron leyes acordes a sus intereses confesionales, a las presiones de grupos religiosos y no con el espíritu laico que atraviesa toda la constitución política del Estado mexicano, que tiene que ver con el que los legisladores son servidores públicos al servicio de un Estado laico y que gobiernan para todos y para el bien común y general. Y el bien común y general son la mitad de la población de este país a las que le han negado el derecho fundamental al ejercicio pleno de su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre sus funciones reproductivas. Muy bien, pues ahí está. Te agradezco mucho, Francisca. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, obvio, el tema apenas se va abriendo y hay que debatirlo y debatirlo mucho, ¿no? Para escuchar ahí a todas las voces. Porque yo creo que, a ver, a lo que dijo Morena, dijo que se abra el tema, es decir, que se debata. No fijó una posición tampoco el partido, hay que decirlo, no la fijó ni de manera personal ni de manera institucional. Abrió el tema porque lo dijo, sí, pero el tema ya está, pero no hay una posición, me queda claro. Yo creo que tenemos que seguir debatiendo y debatiendo, ¿no? Claro, el tema. Claro, yo solamente para cerrar le comentaría que no cuando mencionan que una persona está a favor del aborto, yo difícilmente creo que alguien diga, ay, es placentero abortar o que bueno que exista. Yo creo que las posturas se han abordado de manera errónea. Es mentira que el feto o que el embrión no tenga derechos. Tiene la protección del Estado, existen los mecanismos, solamente que esos derechos se contrastan con otros derechos, y por esa razón las cortes, los tribunales constitucionales han sido han resuelto de forma similar al establecer un periodo en el cual ellos consideran que la embriogénesis no puede restarle el derecho a decidir a la mujer, y establecen más o menos el periodo de 12 semanas. Eso sucede en Alemania, en Francia, en Canadá, y el problema que nosotros tenemos aquí en nuestro país es que aquí la discusión no se abrió. Aquí estableciste una conducta delictiva para todas las mujeres que aborten en cualquier momento de la preñez. Aquí no hay ninguna, y ese es un problema muy delicado, porque tú no puedes criminalizar a una mujer sometiéndola, negando una realidad de hecho, porque los abortos existen. Discutíamos Oscar y yo en un programa pasado, y coincido en el punto en el que las normas no producen abortos. El hecho de que elimines la penalización del aborto no significa que vaya a haber más abortos, ni el hecho de que la prohíbas significa que se van a evitar. Los abortos son parte de una realidad, y lo único que logramos al criminalizar a las mujeres es someterlas a una clandestinidad, someterlas a una estigma. Eso la sociedad sí, tiene que avanzar en ese punto. Esa es la discusión que yo creo que se tiene que abrir. No decir, yo estoy a favor de la vida, tú estás a favor de la muerte. Eso lanza un estigma que impide esa conversación. No creo que esa sea la manera de abordar ese tema. Sí, pero estarás de acuerdo de que el debate tiene que hacerse pasando de esas generalidades de muchas a cuando hablan de que es un problema de salud pública, y las cifras no están ahí. Tenemos que hablar con realidades. Ahora, tú hablas del tema de criminalizar a la mujer. Sí.
Sí sabes de que es un crimen, ¿no? En los procesos que ha habido en Sonora, la última estadística que revisaba es que en los últimos 10 procesos por delito de aborto, 6 fueron a hombres y 4 a mujeres. El punto es que el hombre no entra en su proceso biológico, el gestar ni el abortar. No, o sea, porque participa. Estamos hablando de la criminalización de la mujer. No, o sea, claro. Es criminalización del hombre también. Discúlpame. Hay 6 hombres procesados por delito de aborto. Por practicar el aborto. ¿Pero por qué? ¿Por impulsarlo? ¿Por ordeñarlo? Por participar de una u otra manera en la comisión delictiva o la hipótesis que se señala. El detalle es ese, pues. Es obvio que practicaron un aborto, es obvio que auxiliaron en la práctica de un aborto. Por doctor, a doctores. No, pues claro, pues si eran famosos los doctores aquí que practicaban. No, pero los seis que hablas. Claro, no, ellos no pueden abortar. Ellos no pueden abortar, pues. Por eso. Pero están procesados por el delito de aborto, o sea, dentro de las hipótesis. Claro. Pero ¿eso a qué viene, Oscar? ¿Por qué lo dices? Lo que pasa, él lo pone como si fuera un problema exclusivo de la mujer. No es un problema de la mujer, es un problema de orden público. Y es un problema de la sociedad, que no es un problema exclusivo de la mujer, es un problema que tenemos que abordar, no decir estoy de acuerdo, no decir estoy a favor de la vida o estoy a favor de la muerte, pero en ese mismo contexto no podemos decir es un tema que solamente atañe a la mujer porque el delito de aborto nomás se da en la mujer. El delito de aborto nomás se da en la mujer, Oscar. ¿Qué? Lo que el hombre puede tener es una forma de participación o intervención para auxiliar en eso, pero solamente abortan las mujeres. Ese es el problema de la criminalización, ese es el problema del tipo, ese es un problema de género. Es un tipo en el que tú y yo podemos estar discutiendo cómodamente. Un evento que no te va a marcar jamás, nomás por un solo detalle. Tú no vas a cargar 9 meses a una persona, ni tú vas a asumir las consecuencias de pensar minuto a minuto lo que las mujeres piensan, porque todo el mundo estamos creyendo que la vida de nosotros es consecuente con las comparaciones. Puede decir, oye, espérate, pues ¿y por qué abortas? Si es muy fácil tomarse una pastillita antes y ya no hacerlo. No podemos negar los contextos. O sea, hay millones de variables en la vida y la vida es contingente. No sabemos hacia dónde nos va a llevar la vida. Sí, en eso no te discuto, Darwin. Entonces, nada más que quería puntualizar de que tú decías que los procesos nada más son exclusivamente en un sentido, ¿no? Si tú lees el artículo de aquí, de la ley penal, dice: comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Sí, es el 265 del Código Penal, ¿no? Sí. Entonces, si una persona practica un aborto contra la voluntad de la mujer, ese ya no es aborto, pues. No es. Ese ya es otra cosa. Ya es un homicidio equiparado. Bueno, entonces estamos hablando de aborto. Estamos hablando de aborto. Estamos hablando de que existe. Sí, bueno, si lo hace sin el consentimiento, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente el proceso de interrupción involucra una cuestión que ha sido minimizada, que es el derecho de la mujer a decidir. Tú dices, no tiene derecho a decidir. Lo único que es dejar aquí es que ese es un derecho que es contrastable. Ese derecho no es más poderoso que la vida. No lo es en determinado proceso de la gestación. Por eso los tribunales constitucionales han batallado por decenas de años para poder establecer un punto. Y el problema de la Corte en Estados Unidos ¿a partir de qué momento podemos decir que el producto de la concepción es un ser distinto del que lo está gestando? Bueno, y ellos hablaron equivocadamente de a partir de que es viable. Y si es a partir de que es viable, estaríamos hablando del 7º mes. Y luego después dijeron, no, espérate, pero hay casos en el 6º. Entonces dijeron, no, espérate, tenemos que empezar a platicar. Pero ese es un tema que ha tratado todas las cortes constitucionales. Se han devanado los sesos para poder llegar a una conclusión. Y en ese tratamiento no dejaron fuera
el derecho de decidir, le dan cierto peso específico. No puedes decir, no, la mujer no tiene derecho a decidir, eso no lo podemos decir, si no estamos en la Edad Media. Tiene un derecho a decidir, solamente tenemos que ver qué peso tiene, en qué fase de la gestación. Óscar claramente dice, no, a partir del producto de la concepción. Le tengo la noticia de que nuestra Constitución dice que de la fecundación, y no son cosas iguales. La concepción es hasta que se instala el cigoto en el endometrio, y eso sucede hasta días después de que se fecunda. Así es, sí. Entonces, y nuestra Constitución, Sí, como bien lo citó la Yo por la eso señora, hablo de la concepción, ¿no? No, pero la ley que nos regula al Estado de Sonora dice de la fecundación, Sí, Oscar, y eso se dice trató. la fecundación, y eso si se te, tra- y si te vas a la Real Academia Española de la Lengua los equipara, ¿no? Pero cuando tú le das un tratamiento distinto en una norma, es porque verdaderamente significan cosas distintas. El producto de la concepción siempre fue hasta que se instala en el endometrio, que es cuando inicia el proceso biológico de sujetar. ¿A los cuántos días ocurre eso? Puede ser a las 2 semanas, entre las 10 y los 14 días. Sí, entre los 6 y los 8 días, ¿no? Bueno, hay diferencias, en eso tan es así que no podemos ponernos de acuerdo, pero no es en la fecundación. La fecundación es el inicio, es la chispa. El detalle aquí es que, como dijo la señora, y ese es un tema que fue muy discutido en su momento, pero no hubo oportunidad de hacerlo, nuestra reforma aquí de la Constitución de Sonora contiene una terrible contradicción, una contradicción terrible. ¿Qué es? Que es que si tú eres persona a partir del momento de la fecundación, para todos los efectos jurídicos, el proceso de la fecundación se da independientemente de que sea violación o no, es un proceso biológico. Y si después determinas que es violación, a ese al que ya le habías otorgado el carácter de persona por ley desde el momento de la fecundación, lo estás privando al ser que ellos construyeron como el más indefenso del universo, lo estás privando de su derecho de vida. Y le dices, pero tratándose de violación, sí puedes abortar. Y ese ser que no tuvo defensa y que nadie defendió por él, lo estás abortando, porque se trató de la construcción de una ficción legal. Porque así dice la Constitución. Así dice la Constitución actualmente. Entonces, ese era el punto. ¿Se tiene que cambiar? No es que se tenga que cambiar, es que nos enseña cómo nosotros estamos construyendo nuestras normas, y sí tiene razón la señora. Por eso, es una norma mal construida. No, claro que es una norma mal construida. Que se abre el debate. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que se abra el debate. Es importante que en el debate se reconozca que los que involucramos una opinión distinta no estamos a favor de la muerte. Todos estamos a favor de la vida. No podemos, de entrada, en cuanto decimos, porque me he encontrado con muchos que al debatir me dicen, yo estoy a favor de la vida, no estoy a favor de la muerte. No, sí, yo también. De lo que se trata es de encontrar el camino para solucionar un tema tan dramático. Ese es el punto. Óscar, ya para cerrar. Sí, yo te diría, coincido con Darbe, que la norma es perfectible, y es algo en lo que siempre hemos coincidido, de que nos gustaría una legislación mejor. Yo creo que cuando hablamos de umbrales donde existe un individuo y lo ponemos en semanas, yo no tengo la menor duda, y la biología no tiene la menor duda, de que existe un individuo distinto a la madre y al padre desde el momento de la concepción, y de que es un ser viable, porque una vez que la mórula se implanta en el endometrio, en ese momento existe el embarazo y empieza el proceso de vida que pasa de mórula, luego es feto, luego es embrión, luego niño, luego adolescente, luego adulto y luego anciano, y hay que proteger la vida en todas sus etapas. Este debate ya está aquí, es un debate que también creo que debemos de contextualizarlo en qué clase de país queremos, porque tenemos un debate amplio sobre derechos humanos y hablamos de derechos a diestra y siniestra, y este no es un derecho humano. Sí es un debate que a veces lo tratan de encuadrar como que existe el derecho humano al aborto. No existe tal derecho. A decidir, de la mujer a decidir, sí. No existe tal derecho, ¿no? O sea,
Sí existe. Tan es así que nuestra corte lo determinó. Sí, nuestra corte. En México no. Si tú ves lo que decidió en 2007, lo que decidió fue la facultad legislativa de la Asamblea del Distrito Federal de legislar en materia penal. No entró en ese debate. Ha habido 2 intentos donde la Suprema Corte llega, que fue el caso de Baja California y el caso de San Luis Potosí, y en ambos casos las reformas constitucionales a las que hace referencia nuestra antecesora, de que se reputa como nacido desde la concepción, en ambos casos quedaron en firme. Entonces, es que nuestra legislación así lo preveía también. Sí. Solamente que tiene el efecto negativo. Pues, sí, entonces, no tiene ningún efecto alguien que no nace viable. Sí, pues, yo creo que el decir que no existe vida distinta, yo creo que es un debate que debemos de abordarlo y va a dar para mucho. Con lo que yo me quedo es de que el debate ya está aquí. Morena a nivel nacional lo pone sobre la mesa. Y la otra cosa que pone sobre la mesa es pasar por alto la autonomía de los estados. Porque cuando Olga Sánchez Cordero viene y habla que quiere legislar aborto, eutanasia, uso lúdico de la marihuana, matrimonio, adopción, fuera de la marihuana, todos esos son temas que son de los estados. Es facultad exclusiva de los estados hoy en día legislar en materia común. El Código Penal, el Código Civil y los códigos de familia de los estados son facultades de las legislaturas. El tema del uso lúdico de la marihuana pues es materia federal, aunque ciertas cosas de narcomenudeo ya son facultades de los estados. Entonces, el otro debate que es muy importante es si vamos a manejar todo desde el centro, vamos a los estados a ser autónomos, ¿no? No lo van a manejar, Oscar, es verdad, ve cómo desde los estados, lo estamos viendo. Yo creo, lo importante es escuchar las voces y por eso, ojo, lo importante es que, yo creo que a Morena sí, Morena no lo ha dicho, no está por esa agenda, pero el debate ahí está. Sigamos debatiendo. Con todo respeto. Nadie va a poder ir. Mira, ya le mandamos una señal al gobierno, a Palacio de Gobierno y a la misma gobernadora. Ni la gobernadora puede imponer todo, ni Andrés Manuel va a poder poner todo, ni Clara Pavlovich, ni Beltrones, ni el Congreso, nadie. Estamos en una nueva democracia en donde tenemos que escucharte a ti y a todos para que después de un debate extenso se tomen decisiones, se legisle, no se legisle, o que se abra la discusión. No tengamos miedo. Y es que este es un tema, independientemente de que le concedamos el carácter de derecho o no, no podemos dejar a la mujer, no podemos dejar a la mujer que siga viviendo en el medievo aquí. Menos. Hay países, es más, en Alemania, para solucionar ese problema, reconociendo que tiene derechos del embrión, dijeron, pondremos consejeros. Y cuando una mujer va a abortar, antes de las 12 semanas, tiene estudios con consejeros que después de haber realizado los estudios con ella, le dice, está bien, vale más que aborte a que nazca. Es otra perspectiva. Gracias, Hervé. Te agradezco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Seguiremos analizando. Corte y vuelvo. Le presento el informe Río Sonora. Ojo, a 4 años de la peor tragedia ambiental en México.